Amados hermanos, es siempre un privilegio poder estar delante de ustedes, delante de Dios, para hablar y exponer de su palabra, que es la única que tiene vida y es capaz de darnos vida. No hay otra que sea autoridad sobre nosotros que no sea la palabra de nuestro Dios. Quisiera invitarles a ponernos de pie y abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer del verso 1 al 17. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 17. La palabra de nuestro Dios, que no contiene error y que es perfecta, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oremos. Oh bendito Señor, venimos hoy delante de ti, Señor, creyendo que tú, Señor, eres santo, 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 creyendo que tu palabra, Señor, no tiene error, y que es la autoridad de esta iglesia. Creyendo, bendito Dios, en las promesas y en lo que declara tu palabra para nosotros. Bendito Dios, háblanos a través de ella. Mi bendito Padre, dejamos en tus manos este tiempo de exposición de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Toma asiento, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo aquí habla de algo muy importante, que es el hecho de que cada creyente debe manifestar que es parte de este pacto. En las semanas anteriores habíamos visto cómo Dios hace un pacto con Abraham. Sí, en Génesis 15. Pudimos ver también a través de las Escrituras, usted puede ver que ese pacto también se va reflejando a lo largo de la historia. ¿Sí? Abraham llegó a ver a sus nietos, pero no a sus bisnietos. Dentro de sus bisnietos están las 12 tribus de Israel que terminaron en Egipto y después fueron esclavos. Abraham no vio a los aproximadamente 2 millones de personas que salieron de Egipto. Pero el pacto de Dios continuaba a través de esa simiente que Dios había escogido. Dios da la ley a través de Moisés y a través de las mismas tribus, especialmente la de Judá,
llama a un rey. Y a través de la simiente de este rey, un Salvador. Ese es el pacto que empieza en Abraham. Es un pacto de redención. Un pacto en el cual Dios separa a Abraham para sí mismo y por ende va separando a sus generaciones poco a poco. ¿Cómo nosotros somos partícipes de ese pacto? Bueno, no es por sangre que somos partícipes de ese pacto. Ese pacto al que somos partícipes es a través de la sangre de nuestro Salvador. Y para nosotros entender que somos partícipes de este pacto, en nosotros debe ser manifestado siempre. Este pacto debe estar manifestado en el creyente siempre. Ahora que estamos en esto del mundial, usted me imagino que vio los partidos, ¿verdad? Y es fácil reconocer quién va de qué lado, porque los vemos con las camisetas, aunque se vean pequeños puntos. Decimos, este es de, por decir, España, porque se le ve con la camiseta roja. O este es de Inglaterra, porque está con la camiseta blanca. Y se le ve desde lejos. Cuando jugó la selección, la gente dice, qué bonito el estadio pintado de amarillo. Pero eso es algo que se manifiesta y se ve de forma física y clara. Ahora la pregunta es, ¿cómo se nos ve a nosotros que somos parte de este pacto y que somos hijos de Dios? ¿Se nos puede ver tal vez desde lejos? ¿O es necesario que se acerquen mucho, mucho, mucho para que se note? En primer lugar, el apóstol Pablo nos hace una distinción de quiénes son parte de este pacto y quiénes no son parte de este pacto. Capítulo 8, verso 1 de Romanos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los hijos de Dios que son parte de este pacto están en Cristo Jesús, por lo cual no hay una condenación, por lo cual es salvado de la condenación del pecado. Ahora, esto no significa que, ya fui salvado y puedo vivir como yo quiera. No, porque eso es lo que continúa diciendo en el verso 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Por qué andan conforme al Espíritu? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Son los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, para ser parte de este pacto, Dios nos llamó para ser sus hijos. Ahora, cuando le es dada la ley a Moisés, suceden muchas cosas. Y quiero que, como primera cosa, entendamos que la manifestación del pacto en el creyente se nota porque, en primer lugar, yo soy libre de la esclavitud del pecado. El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La primera evidencia de este pacto en mí como creyente, en usted como creyente, es que soy liberado de la ley del pecado. Soy libre de esto. El viernes hablábamos con los chicos acerca del libre albedrío. ¿El hombre tiene libre albedrío? Pues no. El hombre lastimosamente solo escoge si peca hoy o peca mañana. Pero no puede separarse del pecado porque su naturaleza pecaminosa le pide que peque. Esto es vivir conforme a la carne. Antes de Cristo, todos vivíamos conforme a la carne. En un tiempo estábamos visitando un centro de rehabilitación y cada uno de esos hombres ahí decían, yo quiero salir de aquí, yo quiero estar fuera de este lugar. Y me hace falta fuerza de voluntad. Nosotros les compartíamos, no, te hace falta Cristo en tu vida, para que Él gobierne tu vida. Pasaban su periodo de recuperación, estaban ellos todos bien, decían, sí, ya estoy bien. Salían 1 mes, 2 meses y regresaban. ¿Sabe por qué? Porque el pecado era la ley sobre estos hombres.
porque ellos no habían sido parte de este pacto, no se había manifestado este pacto en ellos. Y sucede lo mismo con el pueblo de Israel, sucede lo mismo con cada uno de nosotros. Por ejemplo, en Éxodo 20, Moisés, junto con el pueblo de Israel, recibe la ley de Dios, recibe los 10 mandamientos. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos, no robarás, no matarás. Para el capítulo 24, el pueblo de Israel le dice textualmente a Dios: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Qué bonito, ¿no? Uno dice, entendieron, aprendieron. Después Moisés sube al monte Sinaí y para el capítulo 31 y 32, el pueblo de Israel pide una cosa: haznos un Dios. Le piden a Aarón, haznos un Dios. Eso es lo que pide el pueblo de Israel. ¿Por qué pide esto el pueblo de Israel? Mira el verso 3 de Romanos, dice: porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de la carne de pecado y causa del pecado, condenó al pecado. ¿Por qué era imposible y por qué era débil la ley? Porque la ley, que era santa, justa y buena, tenía el problema de nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso la ley era débil, porque se basaba en lo que el hombre tenía que obedecer. Imagínense, si el pacto que hizo Dios con Abraham hubiese esperado que Abraham sea la parte activa de este pacto, Dios no hubiese sido soberano sobre él. Abraham hubiese fallado, y falló, porque Dios le dijo: yo te voy a dar una descendencia. Le dijo: Señor, no puede ser de mí, dice exactamente del capítulo 15, debe ser de mi mayordomo, que es el único que va a heredar lo mío. Y aún en ese temor, su esposa le dijo: llégate a mi esclava y tengan un hijo. Pero esa no era la promesa de Dios, porque el actuar nosotros por nuestras obras tiene esta debilidad que es nuestra carne. Y era necesario que Cristo venga para que muera nuestro pecado y nos sea dada una nueva naturaleza. Lo que la ley no podía hacer, no podía llevarnos a la obediencia completa, lo hizo Cristo en la cruz. Al hacer Cristo justicia en la cruz, la ley se cumple en él y su justicia es puesta en nosotros. Y somos justificados delante de Dios. Dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En el momento en el que Cristo es nuestro Salvador, lo reconocemos como tal, habita el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y dejamos de ser esclavos y de estar atados al pecado. Y entonces una nueva naturaleza es puesta en nosotros. Y esta nueva naturaleza nos permite a cada creyente rebelarnos ante el pecado. La segunda cosa que se manifiesta para que nosotros podamos entender que somos parte de este pacto es que tenemos autoridad sobre nuestra carne. Si antes éramos esclavos, Cristo nos da la libertad y ahora tenemos autoridad para dominar nuestra carne. Mire lo que nos dice del verso 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El apóstol Pablo empieza con esta premisa en esta parte, en esta sección, para establecer que los que son hijos de Dios, son parte de este pacto, van a tener el Espíritu Santo en ellos. Y los que no, pues no lo van a tener, y esto va a ser algo muy evidente. El verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La segunda manifestación es que yo tengo autoridad sobre mi naturaleza a partir del Espíritu Santo.
¿Sí? Porque es el Espíritu Santo el que vive ahora en mí y mi carne la que muere. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solo es que habita como un inquilino y que no hace nada. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que nos controla, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Ahora, esto no significa que un hijo de Dios, que es partícipe del pacto, no va a pecar. Va a pecar, pero va a suceder algo diferente. No va a ser como aquel que está esclavo del pecado, que peca y lo disfruta. No sé si usted conoce a estas personas que llega el viernes y se van de fiesta y están el sábado enfiestados y el domingo están arrepentidos y dicen nunca más. Y es más, si le conocen a usted le dirán lléveme a la iglesia porque yo nunca más quiero saber de este mundo. Pero llega lunes, martes, miércoles, se va olvidando, llega jueves otra vez, viernes y regresan a lo mismo. Eso se llama esclavitud, porque vuelve a lo mismo y no puede liberarse de sí mismo. Mientras que los hijos de Dios pecan y son llevados al arrepentimiento. Eso hace un hijo de Dios. No significa que nunca va a pecar, significa que cuando peca, esto le lleva a arrepentirse y hay una gran diferencia. Usted puede ver dentro de los discípulos del Señor Jesucristo. Judas sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. Y su remordimiento le llevó a terminar con su vida. Mientras que Pedro sintió arrepentimiento y su arrepentimiento le llevó a postrarse delante de Cristo. Ni siquiera querer verle porque no se sentía digno de estar delante de él. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios que es parte del pacto, porque eso es evidente en nosotros. Ahora, estas evidencias son necesarias no para que nosotros señalemos dentro de la congregación, este sí, este no, es para que señalemos dentro de nosotros si soy o no soy, si está en mí o no está en mí el Espíritu de Dios. Ahora, si está dentro de mí el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas dice que en mí va a haber el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ahora, ¿qué pasa con un hijo de Dios que no tiene dominio propio? Podríamos dudar. Dude de sí mismo si no tiene dominio propio. Dude de sí mismo si es que le falta amor y diga, Señor, dame más amor. Señor, yo quiero ser partícipe de esto. Yo quiero compartir con las personas. Yo quiero servirte. Eso es lo que hace el Espíritu en nosotros. Eso significa ser parte de estas obras. El verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Imagínense, este es el suceso más sorprendente en la vida de un cristiano. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos mora en usted, mora en el creyente. Ese Espíritu, el Espíritu de Dios, está dentro de usted. ¿Qué le limita al creyente obedecerle? Nada. El creyente debe buscar todos los días agradar a Dios. Si nosotros realmente entendemos lo que significa ser un hijo de Dios, y lo que significa tener el Espíritu Santo en nosotros, dejaríamos muchas cosas de lado, mis queridos hermanos. Nuestras prioridades cambiarían. Nosotros seríamos totalmente transformados. El verso 12 nos dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La tercera forma en la que podemos ver que es manifestado, que somos parte de este pacto, es que el Espíritu de Dios nos mueve a nosotros
a misericordia y servicio. A eso somos movidos. Tal vez nos quedamos solo con el hecho de que, bueno, el fruto de ser un hijo de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ya, pero ¿eso a dónde nos lleva? La fe es una fe activa. Permítame decirle que no hay ninguna seguridad en solo venir y sentarse 2 horas una vez a la semana. Puede hacerlo también en un estadio y no por eso le van a convocar a la selección. Ser parte es ser parte activa. Estar ahí, mostrar. Ya mismo usted verá en un par de semanas, cuando ya termine el mundial, va a ver cuando estén los finalistas y verá quién está de qué lado. Y la gente no tendrá miedo de ponerse una camiseta, de gritar, de salir, de pitar en las calles y dirá, sí, soy de fulano, de sutano, y no les importará. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos a mostrar realmente que Cristo está en nosotros? La primera forma en la que un cristiano puede mostrar que Cristo está en él es compartiendo de él. El pastor R.C. Sproul dice que el evangelio o el evangelizar básicamente es nada más un mendigo diciéndole a otro que encontró pan y dónde lo encontró. Entonces el compartir el evangelio es: yo encontré algo asombroso, yo vi algo asombroso y quiero que tú también lo tengas. Quiero que tú también seas parte. Ustedes nos ven que nosotros como Ministerio de Jóvenes anunciamos cada vacación que el campamento. No es solo para llevar a pasear a los chicos. Es parte, no lo digamos porque salimos de la ciudad. Pero hay algo que no se puede hacer sentado en las bancas y es ser testimonio. Muchos jóvenes han ido a un campamento y han visto a otros jóvenes que están sirviendo y dicen: ellos tienen algo que yo no tengo. ¿Qué es? Bueno, eso es una manifestación de que son parte de este pacto, que están dentro de eso, porque estos jóvenes fueron movidos a servir, movidos a misericordia, y la iglesia no está apartada de esto. La iglesia debe hacerlo, debemos servir. Por eso con los jóvenes tuvimos la oportunidad de salir a esta fundación y compartir, porque yo sé que aquí usted tiene su Biblia y la lee y sepa, pero necesitamos salir, dejar estas 4 paredes, dejar de estar cómodos, ser útiles. Miren, mis queridos hermanos, el creyente siempre va a ser movido a servir. Podemos ver en el libro de los Hechos cómo Bernabé fue movido a ofrendar. ¿Sí? En el capítulo 4 nos dice que él tenía una propiedad, él era de Chipre, él tenía una propiedad, la vendió y puso todo a los pies de la iglesia, para que sea de edificación de la iglesia. Usted puede ver a la mujer samaritana que escuchó el evangelio, recibió el agua de vida y ya no tuvo más vergüenza de quién era ella, ni de su condición, ni de si sabía o no sabía cómo hablar, si sabía o no sabía dónde se tenía que adorar, que fue la pregunta que ella hizo, sino que salió a hablar de Cristo. Eso, mis queridos hermanos, es una manifestación clara de que son parte de este pacto, porque actúan conforme a este pacto. Mis queridos hermanos, ¿qué tan difícil cree usted que es compartir el evangelio? ¿Qué tan complicado cree usted que es que comparta lo que Cristo hizo por usted? Yo conocí una vez un hombre que él no sabía leer, pero cuando escuchó de Cristo, él pasaba todos los días memorizando versículos. Léeme, 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 léeme. Y él salía con su Biblia, se paraba en la calle y ponía su Biblia. No sabía cuál era el lado correcto. Ponía su Biblia así y decía: el Señor dice, venid a mí. ¿Qué impedimento hay para nosotros? ¿Qué nos limita? La mujer samaritana socialmente estaba hecha a un lado.
Y ella salía al mediodía, cuando nadie salía, para que nadie le vea. Pero cuando escuchó lo que Cristo le dijo, le fue dada el agua de vida, dentro de ella se le olvidó todo, cambió su prioridad. Ya no era quién soy yo, lo que importo yo, sino era necesitan todos escuchar quién es este hombre, qué es lo que hizo. Eso fue lo mismo que llevó a Esteban a no negar a Cristo y morir por ello. Nosotros cantamos un hermoso himno que a veces es un poco polémico, que dice, he decidido seguir a Cristo. Pero la historia detrás de este himno es de un hombre que creyó en lo que Cristo hizo por él en la cruz y estuvo dispuesto a morir. Esto es una manifestación clara, mis queridos hermanos. Y no le digo que vayamos a Medio Oriente, a África, a Asia. Le digo que abra su puerta, golpee la puerta de su vecino mientras usted barra su vereda. Hable con su vecino. Hable en el bus, en el taxi, en la tienda. No hay que irse lejos. La necesidad de Cristo está en todos. Y necesitamos que sea manifestado que en primer lugar nosotros somos parte de este pacto. Porque si nosotros no somos movidos a esto, hay algo que está mal en nosotros. Pablo habla en Gálatas, en el capítulo 5, al principio de las obras de la carne, que son envidia, contiendas. Pero a partir del verso 20 empieza a hablarnos del fruto del Espíritu. Los que no son hijos de Dios obrarán conforme a la carne. Pero los que son hijos de Dios deben obrar con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con dominio propio. Eso hace un hijo de Dios que es parte del pacto. Mire lo que dice el verso 15 de Romanos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Para los romanos era muy fácil entender qué es la adopción. Si alguien no podía tener hijos y necesitaba heredar a fuerza todos sus bienes, adoptaba a una persona. Podía ser un huérfano, podía ser un siervo. Y se hacía una fiesta en la cual se proclamaba delante de todo el mundo, este es mi hijo. Y de aquí en adelante debe ser reconocido como mi hijo. Esto era la adopción. No era algo callado. No era algo detrás de las puertas que nadie se entere. Recuerdo, había un pastor que cuando veía que las personas no querían compartir de Cristo y no querían mostrar a Cristo fuera de las 4 paredes del templo, les decía que eran cristianos, pero de la secreta, que no sepan. Es necesario salir. El apóstol Pablo dice que nos fue dado este espíritu de adopción por el cual podemos clamar. La palabra original en griego es llorar, gritar. Abba, Padre. La palabra Abba es del arameo, es una forma muy íntima de referirse a su Padre. Entonces el apóstol Pablo usa las dos palabras para que no se malentienda su significado. Podemos clamar Abba, Padre. ¿Qué cree usted que lloraba un niño cuando se caía en el tiempo bíblico? Gritaba, Abba. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que nosotros podemos hacer. Eso nos fue dado, poder sentarnos, doblar nuestras rodillas, inclinarnos ante Él y decir, Señor, estoy aquí. Mi suspiro no te es oculto, dice el salmista. Eso nos fue dado. Eso es parte de nosotros. Y debemos ser movidos a misericordia. Debemos ser movidos a servir. Señor, ¿en qué te puedo servir? Cada uno de ustedes, mis hermanos, si usted ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene dones y talentos. Y cuando el Señor venga, reclamará sus dones y sus talentos.
Si usted ha vivido conforme a la carne, usted será como el siervo infiel que guardó sus dones y no quiso usarlos. Pero si usted vive conforme al Espíritu y es manifiesto en usted el pacto que hizo Dios con Abraham, entonces usted multiplicará sus dones y sus talentos. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. El verso 17 dice que si ya somos hijos, somos parte, adoptados, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y dice, y si hijos, también herederos. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El anhelo de cada creyente debe ser que esto que Cristo hizo por nosotros, que este pacto de redención que podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sea manifestado en nosotros, no solo en la comodidad de mi banca, de mi silla, sino afuera. Mucha gente anhela y dice, qué linda la iglesia del Libro de los Hechos, cómo estuvo toda quietita, todos vivían juntos, todos vivían tranquilos. Sí, pero estaban en desobediencia, porque el Señor les había dicho antes de irse, id y haced discípulos. Y entonces el Señor les envía Nerón, les envía persecución. ¿Para qué? Para que vayan y salgan. Amados hermanos, no espere que el Señor le envíe persecución para que en usted, para que en mí, para que en todos nosotros sea manifestado que somos parte de este pacto. Usted y yo somos parte de este pacto y somos movidos a misericordia. Si yo soy un hijo de Dios en Cristo Jesús, por sus méritos, soy parte de este pacto. Soy parte de una salvación que me fue dada, no por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Este pacto se manifiesta. Y antes de terminar, quisiera que recordemos una vez más. Este pacto se manifiesta en mí porque en primer lugar yo fui liberado de la esclavitud del pecado. En segundo lugar, porque a través de haber sido liberado por Cristo, por sus méritos y tener el Espíritu Santo en mí, yo tengo autoridad sobre mi carne mediante el Espíritu Santo. Yo he sido movido a vivir una vida de servicio, de misericordia y de obediencia. Uno de los reformadores más influyentes de 1600 dijo, lo bueno que ven en mí no soy yo, es Cristo. Lo malo que ven en mí, ese soy yo, eso es parte de mí. Con las personas, si usted ha salido a jugar fútbol en algún momento, usted se podrá ver. En el Mundial fue muy conocido que algunos jugadores acababan el partido y oraban, o al menos eso se veía desde lejos. Pero algunos de ellos, mientras jugaban, era muy manifestada su carne. Y se escuchaba, bueno, no se escuchaba, pero se podía leer los labios de las palabras de bendición que daban. Y después de eso oraban. A esto es a lo que el apóstol Pablo nos pide que tengamos dominio propio sobre nosotros. Lo mismo que somos aquí, somos afuera. Y nosotros somos una iglesia llamada a salir, a manifestar. Pero no a manifestar bloqueando calles ni quemando llantas, sino a manifestar quién es Cristo en mí. Eso es a lo que somos llamados. Que nuestra manera de vivir realmente sea un testimonio de que somos hijos de Dios, que somos herederos de sus promesas y coherederos con Cristo, viviendo para su gloria hasta el día en el que seamos plenamente glorificados delante de Él. Nuestro anhelo debe ser llegar a esa ciudad, a ese lugar santo, donde está nuestro Salvador.
Quiero invitarle ahí donde usted está, que cierre sus ojos. Que si usted hasta este momento hay un pecado en usted que le domina, póngalo en servidumbre. Pídale al Señor que le dé el dominio propio para controlar, para someter a la carne, para que realmente nuestra carne muera al pecado y seamos vivificados por Cristo. Y en nosotros sea manifestado que somos parte de ese maravilloso pacto de redención. Amado Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, con humildad, Padre. Mi Señor, reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado, Señor, que hemos pecado solo y únicamente contra ti. Pero bendito Dios, tu palabra dice que podemos acudir a ti, que podemos decir, Abba, Padre. Bendito Dios, lávanos, límpianos. Que mueran las obras de la carne en nosotros, Señor. Que nuestra prioridad siempre sea tu palabra, la predicación de ella, el anuncio de las buenas de salvación, el servicio, la amonestación. Bendito Dios, somos tus ovejas, somos de tu prado, somos débiles, Señor. Nuestra carne, Señor, hay una lucha en nosotros, el espíritu que nos vivifica y el pecado que nos condena. Amado Señor, pero tú nos has dado la victoria en esa cruz. Nos has dado el dominio para que podamos ejercer sobre nuestra carne. Señor, haz que en nosotros no sean manifiestas las obras de la carne, Señor, sino que en nosotros sea manifiesto que somos parte de este pacto, que somos tus hijos, que somos herederos y coherederos con Cristo, de aquella promesa, de aquel lugar privilegiado del cual tu creación fue arrancada por causa del pecado. Mi Señor, tú eres el que nos restaura y venimos hoy en esta mañana delante de ti, rogándote que nos sanes, que limpies nuestro pecado, para que el mal que hay en nosotros no nos domine y el Espíritu que habita en nosotros como creyentes sea aquel que guíe nuestra vida. Porque tu Espíritu mismo habla a nuestro espíritu dándonos la confirmación de que somos hijos tuyos, bendito Dios. Oramos, Señor, y te agradecemos también por las ofrendas y los diezmos que tú nos das, bendito Dios. Porque conforme tú has prosperado a tu pueblo, ofrendamos para tu obra, bendito Señor. Bendice, Señor, las manos generosas. Bendice los hogares, Señor, con la provisión necesaria, como tú lo haces, amado Dios. Te damos gracias, Padre, orando, Señor, en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén.